Soy Alejandro Rojas, director general de Blue Moon Pay. Somos una plataforma de medios de pago y una fintech que se dedica al desarrollo de soluciones financieras. Contar con un buen enlace de internet para una fintech como Blue Moon Pay es muy importante para mantener nuestra plataforma de pagos conectada 24/7 a gran velocidad y sin latencias. TotalPay Empresarial, más que un proveedor, se ha vuelto un socio estratégico que nos brinda soluciones personalizadas y gran profesionalismo. Hola Vero, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro programa de la Convención Bancaria. Muchas gracias por invitarme, Pati. Oye, a mí me gustaría que me platicaras sobre este análisis que hicieron recientemente sobre cuáles son las repercusiones del coronavirus que están generando esa presión en el sector bancario en México. Cuéntame, ¿qué sucede con los bancos en México? Sí, claro, Pati, te platico. Fíjate que el sector bancario, pues entra en 2020 relativamente fuerte a esta crisis con indicadores de capitalización sólidos que se habían mantenido a lo largo de los años y también con niveles de cartera vencida que venían de los niveles más bajos. Esto al inicio, digamos, prepandemia. Así se inició 2020. Sin embargo, obviamente con las restricciones de movilidad, toda la incertidumbre alrededor del entorno operativo, lo que se ha generado es un decrecimiento de las carteras, es decir, cerramos 2020 con alrededor de un 1.9% de niveles de cartera de préstamos menor. No habíamos visto un decrecimiento de cartera ya en años, es decir, traíamos, a pesar de un ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto relativamente modesto en años previos, las carteras de los bancos y también de las financieras no bancarias crecían por la necesidad de crédito que hay en el país. Hay una muy baja inclusión financiera. Sin embargo, toda la incertidumbre pues hace también paraliza un poco y genera mucha cautela en los propios participantes del mercado y esto pues termina en un decrecimiento de la cartera de crédito. ¿Qué más vimos? Particularmente las carteras enfocándose a crecer en nichos donde se sentían un poco más cómodos y seguros, es decir, el crédito hipotecario, el crédito a corporativos, mientras que obviamente el crédito a pequeñas y medianas empresas y el crédito al consumo, que son más vulnerables a todo este entorno, se decrecieron en forma relevante. El exceso de liquidez que hay en la banca, pues se ha venido colocando, lo hemos ido viendo moverse hacia inversiones en papeles de gobierno, que es como donde se posicionan, digamos, el exceso de liquidez. Lo que sí también es importante destacar es que a pesar de la incertidumbre y a pesar de que en el 2020 pues vimos la quiebra de un banco, la intervención de un banco, que fue público, ¿verdad? El Banco Ahorro FAMSA, aún existe la confianza de los depositantes, es decir, los depósitos no han tenido una afectación dentro del sistema financiero, lo cual nos habla de que es un sistema financiero en el que se tiene confianza, es un sistema financiero líquido y con recursos para crecer, solo que las circunstancias y el entorno operativo pues han venido presionando la situación. Todo esto que te platico pues se da resulta menor crecimiento en nichos que son menos rentables, esa es la verdad. Y además
estimaciones preventivas o reservas que se hicieron adelantándose a los deterioros de cartera, porque ya ves que existieron estos programas de diferimiento y apoyo a los deudores. Así es. Que a pesar de que no hemos visto las carteras vencidas crecer, ya los bancos están haciendo las reservas preventivas, preparándose para cuando los indicadores pues ya muestren la realidad del efecto de la crisis. Estos programas de diferimiento que sí apoyaron a los deudores, pues oscurecen un poco las métricas de calidad de activos, pero lo que la banca y sobre todo los bancos más grandes han venido haciendo es reservar en anticipación y por eso la rentabilidad también pues ya se está viendo afectada. Sí, esto es un verdadero problema. Oye, pero en el campo de lo que es la cartera vencida, ¿cómo ha sido su afectación? ¿En realidad consideras que estos programas de alivio a los deudores fueron funcionales, fueron suficientes? ¿Qué opinas de esto? Mira, yo te diría que los programas de alivio que vimos no solo en México, sino también en Latinoamérica fueron relativamente similares en el momento en que surgieron. Lo que sí hay de diferencia es que en otros países los vimos más largos, con mayor duración. Hay algunos países latinoamericanos en que los programas de alivio terminan en junio del 2021, o sea, casi pues más de 12 meses de alivio como para soportar la incertidumbre. Fueron más cortos en México en tiempo, pero yo te diría que creo que fueron oportunos, es decir, sí salieron en el momento que se necesitaban. ¿Qué va a ocurrir? O sea, ¿qué hacen estos programas de alivio? Le permiten al deudor tener un tiempo de respiro en lo que ocurre todo lo que está ocurriendo en el entorno operativo, le bajan la presión en términos de pagos, en términos dependiendo de las condiciones que ha ofrecido obviamente cada banco, y esto sí permite pues no ver reflejado en la calidad de activos en forma inmediata el deterioro que podría surgir sin estos programas de alivio. Estos programas de alivio pues no solo fueron en México, no solo en Latinoamérica, fueron globales y fueron propios de un auxilio dentro de un periodo de crisis. Entonces, lo que yo te diría es, vamos a ver su efectividad una vez que podamos empezar a medir el efecto en las carteras vencidas. Esto creemos que se va a ver reflejado dentro de los primeros 6 meses de este año. O sea, todavía no tenemos una clara visibilidad del efecto en la cartera vencida. Sí creemos, y dado que los bancos más grandes ya comenzaron a hacer sus estimaciones y los hacen en base a modelos predictivos de lo que viene en el futuro, que la afectación en la banca pudiera ser, en los indicadores de mora podría ser moderada. Esa es la realidad. Hay que recordar que la banca no era un gran proveedor de crédito de pymes. A las pymes se les atiende más a través de otras figuras, SOFOMES, tenemos un montón de entidades no reguladas en México que también proveen crédito a pymes. Y el crédito al consumo en la banca, también la banca ha venido atendiendo a segmentos que yo te diría pues que ya venían bancarizados tiempo atrás, es decir, no atiende al nivel más bajo de la población, que generalmente también es atendido por otro tipo de financieras no bancarias. Entonces, sí va a haber un efecto en las carteras vencidas, un efecto en los castigos que vamos a ver estos primeros 6 meses del 2021, pero yo te diría, es difícil de predecir o sea, como Fitch no hemos sacado una estimación como tal, precisamente por toda la incertidumbre que está alrededor. Sí, digamos que en la actualidad no tenemos todavía los indicadores para poder observar cuáles son las repercusiones, ¿no? En esta situación. Sí, completo. Y más que el entorno sigue evolucionando, o sea, los programas de vacunación van a ser súper relevantes, la efectividad relevantes no solo para la banca, obviamente también para la recuperación de la economía en general. Entonces creo que estamos todavía dentro de este entorno de incertidumbre. ¿Cuáles serían estos factores que se tienen que observar
y que en mayor medida preocupan para el desarrollo del sector bancario? Pues mira, yo creo que posterior a esta crisis, los retos que quedan para la banca va a ser recuperar la rentabilidad. Es decir, 2020 ya fue un año de menor rentabilidad por menor crecimiento y por las estimaciones preventivas que anticiparon. 2021 tendremos que ver si se recupera, cómo evoluciona el PIB y qué tanto apetito tiene la banca por empezar a crecer a los ritmos a los que crecía. Y en qué nichos. En conversaciones con algunos de los bancos se nos ha dicho que probablemente en el periodo post-crisis se vayan a enfocar muchos de ellos en otorgar crédito al consumo, porque es el crédito más rentable. Es decir, el crédito a empresas siempre ha tenido una menor rentabilidad y el crédito a gobierno también. Entonces, el nicho donde, si tú recuerdas en la crisis pasada, posterior a la crisis última que tuvimos, hubo una retracción del crédito al consumo. La tarjeta de crédito tuvo varios años sin crecer en forma relevante. La habíamos visto empezar a tomar ritmo de crecimiento y pues surge esta crisis. Pero sí, hay oportunidad y espacio. México tiene una inclusión financiera baja, entonces creemos que el reto va a ser retomar crecimiento para generar inclusión financiera, porque espacio para proveer crédito lo hay, y los nichos a los que se van a enfocar, es decir, si el enfoque va a ser a un nicho más rentable o no. El capital no es un tema que nos preocupe, el capital incluso se fortaleció porque hubo menor crecimiento y al haber menor crecimiento están menos apalancados. Entonces, el capital, digamos que sostiene la fortaleza del sistema financiero bancario y también su liquidez, pero con los retos que habrá en el futuro para continuar creciendo con sana calidad de activos y adecuada rentabilidad. En este sentido, de algunas de las oportunidades que tiene la banca, ha sido el tema del comercio electrónico, ¿no? En realidad hubo una gran transformación de los consumidores a través de estos aliados de tarjetas de crédito o tarjetas de débito para poder subsanar todas estas situaciones del confinamiento. ¿Tú cómo observas en ese sentido? Y de hecho ha sido, digamos que las inversiones que realizaron algunos de los bancos en años pasados, hoy tomaron una relevancia sustancial. 2020, 2021, las operaciones digitales o el número de transacciones que se hacen a través de medios digitales se potenciaron, se incrementaron, y en realidad pues fueron los bancos, algunos bancos pequeños que no habían hecho mucha inversión en este sentido, los que retomaron este tema y están hoy también, obviamente, incorporando dentro de sus modelos los medios digitales, los medios electrónicos. Muchos se nos ha hecho la pregunta de si creemos que México va a llegar a ser un país en el que las sucursales vayan a ir desapareciendo, dado el número de transacciones. Creemos también que todavía es difícil de predecir, es decir, hay toda una cultura de sucursal todavía en el mexicano. No hemos visto a la banca, obviamente hubo una disminución en los números de sucursales reportados cuando estaban cerradas, cuando estuvo el punto, digamos, inicial de los cierres, ahí vimos una caída en número de sucursales abiertas, pero luego, a medida que se fueron reabriendo, los números se restablecieron. Que sí hemos visto una menor intencionalidad de la banca de abrir más sucursales. Eso sí, yo creo que tal vez el número de sucursales crecer, tal vez ese sí ya no lo veríamos. Aquí yo creo que el gran reto va a ser el momento en el que estas transacciones digitales realmente suplan la necesidad de sucursales dentro de la banca. Pero sí, ha sido un fenómeno propio también de este tiempo. Oye, retomando un poco el tema de Banco FAMSA, ¿qué es lo que observaron en este banco? O sea, se ha hablado mucho de que falseaba información, o sea, ¿qué es en lo que en realidad ustedes tienen con su análisis que han observado en Banco FAMSA?
Sí, fíjate que nosotros como agencia no calificábamos propiamente al banco FAMSA. Y lo que se ha hecho público como tal es que fue un tema de capital por registros de partes relacionadas, es dentro de la contabilidad. Digamos que un tema de cumplimiento de capital por temas de partes relacionadas. Al no tener visibilidad como una entidad calificada, pues nos es difícil dar una opinión particular. Obviamente lo que nosotros sí monitoreamos es el efecto que una intervención de un banco pueda tener en el resto del sistema financiero. Es decir, siempre que hay una figura que ocurre un evento de estos dentro de una figura regulada, surge siempre la incertidumbre de si habrá algún efecto en la confianza. ¿Qué percibimos? La realidad es que no hubo un efecto relevante en la confianza. Mucho se refleja obviamente en los depósitos, en los consumidores depositando sus recursos dentro de las instituciones, del resto de las instituciones, y creemos que se gestionó esta intervención de forma que el sistema financiero pues no tuvo un impacto relevante. ¿Podríamos ver más episodios de este tipo en este año? Fíjate que nosotros, de hecho, publicamos un reporte muy breve. Creemos que hay 2 o 3 bancos pequeños que están muy cerca de las métricas de capital, es decir, que pudiesen requerir una supervisión cercana para recomponer sus métricas de capital acorde a los requerimientos regulatorios como tal. Y obviamente esto yo te diría, son entidades que no están calificadas. Si estuvieran calificadas, las calificaciones reflejarían este riesgo de incumplimiento. Prácticamente, ¿qué ha pasado también? Las entidades o los bancos más pequeños de nicho que tienen menos diversificado su negocio pudieran estar viendo en esta crisis todavía más presionado sus modelos de negocio. ¿Y cuáles son esos bancos que ustedes detectaron? Fíjate que tenemos los sacamos en una comunicado de prensa. Pero no te quiero mentir, no tengo los nombres conmigo, igual y a lo mejor te los puedo hacer llegar. Y para no cometer un error. No te preocupes. ¿Algo más que me quieras comentar? Pues creemos que, yo te diría, este tiempo de crisis, la banca, como bien te digo, entró dentro de una posición fuerte. Los retos vienen porque 2020 fue un año con presiones y nosotros seguimos teniendo perspectiva negativa para el sector para este 2021. Es decir, 2 años subsecuentes de un entorno operativo presionado, con una alta incertidumbre, pero sí con un sistema financiero bien regulado, un sistema financiero bien capitalizado y bien líquido. Entonces, el performance de las entidades dependerá ampliamente de su apetito de riesgo y de su adaptabilidad a las nuevas condiciones, porque digamos que ya 2 años subsecuentes pues no podemos hablar de que esto ya es anormal, sino prácticamente se vuelve lo mucho que se dice una nueva normalidad. Y dependerá de su capacidad para adaptarse a estos nuevos tiempos. Verónica, pues muchísimas gracias. Como siempre, cada año estás acompañándonos en nuestro especial de la Convención Bancaria. Te agradezco muchísimo tu participación. Cuídate mucho y nos hablamos pronto. Gracias por la invitación. Gracias a ti.
Vega Madrigal, soy el director corporativo de Sistemas y Desarrollo Tecnológico en Monex Grupo Financiero. Monex es una empresa 100% mexicana con más de 33 años de experiencia en el sector financiero. Estamos divididos en banca privada y en banca de empresas. La experiencia en la implementación del servicio de Total Pay empresarial fue muy buena. Fue en tiempo y forma y para los usuarios fue completamente transparente la transición.